Lourdes Martínez y Martínez Parza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 19 de octubre del 2013. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio, muy buenos días. Los saluda su amigo Martínez Parza. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a nuestros compañeros jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas. También enviamos un saludo a los trabajadores del Frente Potosino, que ayer nos recibieron para llevar a cabo un foro allá en las instalaciones de General Tire con el sindicato. Y sobre todo también enviamos un saludo a los maestros que están en plantón en el Monumento a la Revolución. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. El 85% de los municipios de todo el país se quedaron sin dinero para brindar los servicios públicos y tampoco tienen dinero para cubrir la nómina de sus trabajadores. Eso en Zacatecas pues ya se declararon en quiebra, están quebrados. De viva voz. Soy Ricardo Baptista, director de la Asociación de Autoridades Locales de México. Hoy hay más de 2.070 municipios menores a 50.000 habitantes que son los que están en situación de quiebra. No hay la capacidad para ofrecer las obras, servicios y seguridad pública a lo que están obligados los municipios. Se han recibido quebrados. Los alcaldes de Zacatecas, que el pasado día 15 de septiembre recibieron sus administraciones y están todas quebradas, llenas de deudas, con problemas laborales y inclusive municipios que están recibiendo embargos de proveedores, de constructores, del Instituto Mexicano del Seguro Social, que les han sido requisados también participaciones federales por deudas de ICR, lo que hace inviable la posibilidad de gobernar de esos municipios. En 2070, de los 2.439 municipios que hay en México, las autoridades se enfrentan problemas laborales porque creyeron que se ahorrarían dinero corriendo a sus trabajadores, pero han perdido los juicios por despido injustificado. En otros casos ya dejaron de pagar a sus empleados, como es en el caso del estado de Morelos. De viva voz. Yo soy Javier Orihuela, diputado federal por el Distrito 2 de Morelos. Fui presidente municipal. En el estado de Morelos, muchos de los municipios están en quiebra. No están pagándole el sueldo a los trabajadores. No tienen lo elemental para funcionar como entidad que da servicios públicos a los ciudadanos. Hoy exactamente hace 17 días que el presidente municipal de Santana Maya, Michoacán, Ignacio López Mendoza, del Partido del Trabajo, inició una huelga de hambre afuera del Senado de la República, en casi Insurgentes de esquina con Reforma, con la demanda de que el gobierno federal incremente las asignaciones presupuestales. El municipio en México está abandonado, está en quiebra técnica, si lo menciono yo. Por esta razón me he puesto en huelga de hambre. Los recursos que nos llegan son prácticamente para pagar la nómina y escasamente se puede pagar los servicios que tiene que erogar el ayuntamiento, como es el alumbrado público. A veces no se alcanza ni para pagar otros servicios, como es el servicio de limpia. Tenemos a veces camiones viejos desvencijados que se nos descomponen y a veces no alcanzamos para repararlos, ya que la distribución del dinero aquí en México es muy injusta. De un peso fiscal que le corresponde al municipio, me mandan 4 centavos, y de esos 4 centavos todavía la Secretaría de Hacienda nos cobra lo del ICR, el gobierno del estado nos cobra el 2% sobre la nómina, tenemos que pagar los derechos del agua a Conagua,
tenemos que pagar a la Comisión Federal de Electricidad por el alumbrado público. Es injusto porque hay países, vamos a compararnos con los países latinoamericanos, el único país que recibe menos recursos federales a nivel municipal es Haití, después estamos nosotros. Los nicaragüenses reciben 10 pesos de cada 100, los colombianos reciben 32, los brasileños reciben 33, y en promedio los países de la OCDE, a la cual pertenece nuestro país, reciben 25 pesos de 100. Y sobre todo, los que más padecemos esto somos los municipios medianos y pequeños, menores de 50,000 habitantes. Está con nosotros en el teléfono nuestro amigo el bombero Peregrino, que está en la línea para entrevistar al edil que se encuentra en huelga de hambre. Buenos días, compañero Toño. Hola, buenos días. Les habla su amigo el bombero Peregrino, reportero asignado para presencia laboral. Estoy en el campamento del presidente municipal de Santa Ana Maya, Michoacán, el doctor Ignacio López Mendoza, quien inició su huelga de hambre desde el pasado 4 de octubre del 2003. Doctor, estamos al aire. Ayer, viernes 18 de octubre del 2013, en la Cámara de Diputados, se aprobó la Ley de Ingresos de la Federación, en la que se autoriza a los ayuntamientos a cobrar el predial y el agua y quedarse con esos recursos. Además, se autoriza que se queden con el impuesto sobre la renta que paguen los trabajadores en los ayuntamientos. ¿Eso mejorará la situación? ¿La sacará de la quiebra, doctor Ignacio López? Bueno, antes que nada, buenos días, señorita Lulú. Quiero agradecer la atención que me da hoy. Mire, esto de que nos van a quitar lo del impuesto sobre la renta mejora sustancialmente la situación económica del municipio, mas no es una cosa muy interesante o muy importante que pueda sacar al municipio de la quiebra, ya que eso realmente viene únicamente a quitar un adeudo que traemos desde hace años con la Secretaría de Hacienda. Aparte falta todavía, espero que lo quiten también, el impuesto del 2% que les tenemos que pagar al gobierno del Estado para que mejore sustancialmente, pero esto no evita necesariamente la quiebra financiera de los municipios. En cuanto al predial, ya muchos municipios, por ejemplo en Michoacán, ya lo veníamos manejando desde antes. Sin embargo, respecto al predial, quiero mencionarle que necesitamos que nos ayude el gobierno federal a regularizar muchos predios, ya que en muchos municipios de México existen terrenos que son ejidales y en las cuales están asentadas comunidades enteras, colonias, y también tenemos predios federales en los cuales tenemos colonias, predios irregulares, y todo esto no lo podemos cobrar como tal, por lo que no estamos facultados para legalizar. Entonces, en este aspecto sí necesitamos y requerimos que el gobierno federal ayude a priorizar para legalizar esos predios y podamos cobrar el predial respectivo, y de esa manera también se va a mejorar sustancialmente las arcas del municipio. ¿Usted ha tenido negociaciones con diputados y con funcionarios de la Secretaría de Hacienda? ¿Qué le han dicho? ¿Le han hecho alguna propuesta? Usted sabe que tuve una reunión con los diputados federales donde existe ya el compromiso de que va a haber una partida especial para los municipios en el próximo ejercicio de egresos del año 2014, que son pequeñas cantidades, porque si lo mencionamos son alrededor de 2.500 millones de pesos, y en el país somos 2.449 municipios hasta este momento. Entonces, si sacamos la cuenta, nos tocaría aproximadamente de 1 millón de pesos, pero considerando que los municipios más grandes son las partidas más importantes, pues nos va a tocar cualquier cosa. Entonces, no es eso el fondo. El fondo es que se requiere que aumenten las participaciones generales, que yo lo he mencionado anteriormente, que se mejore sustancialmente del 4 que recibimos de 4 centavos, que nos aumenten a 10, mínimamente que sea como países como Nicaragua. De otra manera, el municipio seguirá estando en precarias condiciones y no puede abastecer de los servicios necesarios que requiere la comunidad, como son los servicios básicos indispensables: agua, luz, drenaje, pavimentos, servicios como son la seguridad pública, el transporte, incluso en el cual
también a veces tenemos que participar nosotros como presidentes municipales. Doctor, buenos días. Le saluda a su amigo Martín Esparza. Sabemos que lleva bastantes ya días en huelga de hambre para que sea escuchado. Y hay un tema que también es preocupante para todos los municipios del país, es el pago de la electricidad y el alumbrado público. Han hecho creer a los mexicanos que la empresa de clase mundial, como le es la Comisión Federal de Electricidad, tiene tarifas justas. ¿Qué nos puede decir sobre ese tema? Buenos días, don Martín. Antes que nada, pues me da gusto saludarlo, aunque sea por teléfono, es un honor para mí tener una conversación con usted. El problema del alumbrado público es un problema crónico también que venimos arrastrando desde hace muchos años. Quiero recordarle que yo fui presidente municipal de 1990 a 1992 y justamente en los primeros meses del año que yo estuve ejerciendo en el 90, la Comisión Federal de Electricidad me cortó la energía eléctrica del municipio durante más o menos 3 meses, se nos estuvo sin alumbrado público por un adeudo que teníamos por parte del municipio. En esos tiempos eran 100 millones de pesos aproximadamente. Son cantidades exageradas, son muy abusivos los de la Comisión Federal de Electricidad. Le quiero decir por qué. En aquella época, por decir algo, si yo tenía 1000 lámparas de 200 o 240 watts, la Comisión Federal de Electricidad normalmente hace la cuenta de las 1000 lámparas por 12 horas y hace la cuenta de lo que surja de esas cantidades, y eso es lo que tenemos que pagarle. Ellos jamás toman en cuenta si se funden 10, 20, 50 lámparas. Ellos toman en cuenta todo el panel de lámparas que tengamos registradas y como si estuvieran funcionando al 100%, lo cual es imposible a veces en municipios pequeños y medianos. Realmente sí quiero mencionarle que la Comisión Federal de Electricidad ha sido muy abusiva, por eso todos los municipios y ayuntamientos pequeños y medianos siempre estamos en deuda con ellos. Doctor, y ya por último, una buena noticia es que todos los presidentes municipales ya acordaron no despedir más personal porque eso les ha provocado un gran adeudo. ¿Cómo está la situación? Platíquenos en un minuto. Mire, ese es uno de los puntos que tenemos acordados entre las 3 asociaciones de alcaldes. Precisamente por eso se pierden alrededor de 20,000 millones de pesos cada año. Y esa propuesta está asentada en uno de los 16 puntos que estamos solicitando. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Lo que debemos hacer es darle más certeza a nuestros trabajadores y profesionalizarlos para evitar que cada cambio de administración los estén corriendo o los estén despidiendo. No es justo porque además son trabajadores normales que tienen familia, que tienen hijos y tienen que sostener a su familia. Entonces, yo en lo personal, incluso estoy ahorita dando las facilidades a mi personal para que formen un sindicato y puedan defenderse posteriormente en caso de que la administración cambie de partido o de filiación política. Muchísimas gracias, doctor. ¿Querías decir algo más? No, nada más, ojalá que los presidentes municipales de todo el país hagan un esfuerzo común con lo que está desarrollando aquí en esta huelga de hambre para visibilizar la problemática de los municipios. Es lamentable que las autoridades o los órganos de gobierno, como son los municipios, estén quebrados cuando tenemos un país petrolero, cuando pagamos los impuestos más caros de todo el mundo, pero hoy vemos que pues estamos entregando prácticamente el dinero al IPAFO, a PRO, los rescates, a las deudas de Pemex, de Comisión Federal de Electricidad, y ahí se va el dinero y no se invierte pues para las necesidades básicas de la población. Bueno, pues un agradecimiento y nuestro reconocimiento al doctor Ignacio López Mendoza del Partido del Trabajo, presidente municipal de Santana Maya, Michoacán, que está haciendo esta huelga de hambre para buscar más recursos a los municipios. Y un agradecimiento al amigo bombero Peregrino, quien hizo el enlace. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas del auditorio de la semana pasada. El señor Hernández de Cuautla, Morelos, él felicita al programa por la tarea que venimos realizando y sugiere que invitemos a personas del público para que hablen. Pues es una buena sugerencia, ¿verdad? Pues sí, vamos a
intentar hacerlo. Lo que pasa es que hay tantos problemas que a veces se nos va, pero sí, si se apuntan aquí con Andrea Luna, que nos está haciendo favor de contestar las llamadas, y quieren pasar su llamada al aire, sí podemos darle ese derecho o ese apoyo para que expresen lo que quieran. Silvia Ríos dice que es muy difícil encontrar trabajo después de quedarse sin empleo, y sobre todo para las personas que tienen más de 45 años. Rogelio Cortés felicita al programa. Algunas ya no supe si las leímos o no, pero si no, pues las estoy leyendo. José Martínez envía saludos y felicitaciones al programa. David Montaño, gracias, somos una parte importante de la defensa de los derechos de los trabajadores. ¿Tienes llamadas de hoy? Sí, por ahí, Ernesto Brambila, un compañero que nos manda una felicitación, y también nos llama Joel Hernández, el Popeye, que tiene algunos días que ha dejado de asistir por cuestiones de salud. Ojalá que pronto ya esté con nosotros. Nos manda un saludo y por la lucha de resistencia al Sindicato Mexicano de Electricistas. Derecho y justicia para los trabajadores. Licenciado Luna, muy buenos días. ¿Qué tal, Martín? Un gusto saludarte. Le mandaron un saludo de San Luis Potosí el día de ayer. Muy amable, creo que fue una marcha bastante productiva, ¿no?, para ustedes. Sí, fue un foro importante sobre el tema de la Central Obrera Independiente, y bueno, hay bastantes llamadas del auditorio con problemas. Nos habla una trabajadora, dice que le informaron que fue despedida, que tuvo el 4 de septiembre un accidente automovilístico cuando iba rumbo a su trabajo. En ese instante se reportó dar aviso y le dijeron que lo importante era su salud. Ayer que le reportó que para regresar le dicen que van a finiquitar por el tiempo que laboró, que no estaba asegurada, y quiere saber qué puede hacer. Lisbeth Saldívar. Pues esta es la constante que nos enfrentamos a diario en todo el país, lamentablemente, ¿no? Empresas medianas, pequeñas, instituciones públicas que contratan a sus trabajadores sin darle la seguridad social. Y bueno, pues ya Lulú y Martín se encargarán de platicarnos con estas reformas que están haciendo a la ley hacendaria qué significa esto. Pero lo que le sugiero a la compañera Lisbeth, pues tiene que demandar, no hay de otro camino, tiene que demandar y exigir que el Seguro Social se constituya como tercer perjudicado o como tercer interesado para que le finquen capitales constitutivos a la empresa, porque no sabemos las derivaciones que pueda tener su accidente automovilístico, no sabemos qué pueda deparar en un futuro próximo, y si no tiene seguridad social, pues no va a tener certeza de nada. Entonces yo creo que tiene que demandar, y no demande indemnización, yo le sugiero que demande la reinstalación, porque muchos trabajadores cuando lo despiden lo primero que dicen mi indemnización, y lo que no tomamos en consideración es que la indemnización se acaba muy rápido, y en cambio la permanencia en el trabajo es indispensable y necesario. ¿Sus teléfonos, licenciado? Con todo gusto es el 5516-779788. Un saludo a Mona Lisa, conductora de la radio por internet La Nueva República. Usted le puede dar clic aquí en nuestro portal, está ahí el enlace. Quien me entrevistó el miércoles 17 de octubre del 2013 con motivo del 8º aniversario de Frecuencia Laboral. Un agradecimiento y le deseo que se recupere muy pronto, porque al siguiente día le dio cólera. Que anda la epidemia. Dicen que aquí en el campamento de maestros también ya van 2 maestros que sufren de cólera porque no les limpian los baños. Pasa uno por el costado del Frontón México y verdaderamente es insoportable el olor, o sea, eso es una agresión. Dicen que es una manera de intentar disolverlos, ¿no? Porque verdaderamente no se soporta el olor. Esa empresa que contratan y que cobra por el servicio de baños no está cumpliendo con la limpieza y está provocando cólera a los manifestantes. En otra información, una buena noticia es que ya no serán despedidos el próximo 29 de octubre de este año los 190,000 policías federales y estatales y municipales que quedarían sin empleo por no haber hecho el control de confianza, porque se cambiarán los criterios para aplicar esa certificación que se basa principalmente en la prueba del polígrafo. En el Senado de la República, el jueves 17 de octubre del 2013, se aprobó una reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que modifica el control de confianza de los policías para que incluya pruebas psicológicas, toxicológicas y sobre todo la observación sobre el salario y los gastos, así como los bienes de los policías, a fin de detectar actos de corrupción si no coincide lo que ganan con lo que poseen.
Eso deberían aplicárselo también a los funcionarios públicos y a los diputados federales y a los senadores. A todo mundo, ¿no? Sí, sin embargo, ya ves que cambiaron la Constitución, el artículo 6, para el tema del derecho a la información, que tiene que ver con la vida privada de los políticos. Ya nadie puede hablar de ellos, ¿no? Porque es un delito grave. No se puede saber su declaración patrimonial, pero deberían aplicarles este examen a todos estos funcionarios públicos, diputados y senadores, el control de confianza. Bueno, pero el caso es que el control de confianza que se estaba aplicando reprobó, ya lo reprobaron y lo van a desechar. Sin embargo, los policías que perdieron su empleo por no pasar ese control de confianza reprobado, ya se quedaron fuera, advirtió el senador Omar Fayad del PRI en entrevista con Frecuencia Laboral, quien precisó que se amplió por 12 meses el plazo para aplicar el nuevo esquema a los policías que aún no han hecho su certificación. Hay que certificar, les guste o no, está en la ley. A ver, no se preocupen los que todavía no han sido certificados porque acaban de entrar y porque no alcanzan las instituciones certificadoras a tan rápido responder. El día 29 no los van a correr, no se preocupen. Un buen porcentaje de policías, el 10% de los policías federales, no pasaron el examen que ahora ustedes están reprobando. ¿Ese examen se va a invalidar o qué va a pasar? No, lo que ya estuvo hecho, ya estuvo hecho. Hecho está. No va a ser injusto para... Podría ser muy injusto, pero la ley no la vamos a aplicar retroactivamente. Ahora partiremos a un nuevo esquema a partir de que se apruebe. Por la reforma que hoy metimos, tendríamos 12 meses para cambiar y para tener certificados a todos los policías. Hay un buen número de demandas porque lo que argumentan los policías que fueron despedidos con este esquema... Claro, pues cómo no las iba a ver si tienen razón los que reprobaron solo por el polígrafo. Tienen razón y las van a ganar. Los que reprobaron porque no pasaron los psicológicos, psicométricos, los que tienen base científica, esos no van a ganar jamás. Bueno, pues ahí está, van a tener que hacer una nueva certificación, pero los que ya reprobaron ya se quedaron afuera y solo los que hayan reprobado solo por el polígrafo es muy probable que ganen su derecho a ser reinstalados o a que les paguen su despido por injustificado, ¿no? Que son 3 meses más 20 días por año, más que más. 12 días de prima de antigüedad, más sus pares proporcionales de vacaciones, aguinaldo, prima vacacional y alguna otra prestación que tuvieran ahí. Pues por primera vez desde que inició el Pacto por México, con la llegada del presidente Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República y la imposición de decisiones por el Poder Ejecutivo y los líderes de partidos políticos que han sometido a la Cámara de Diputados y de Senadores, que prácticamente la han anulado, en esta semana pues fuimos testigos de que por primera vez el Partido Acción Nacional se opuso, y lo más paradójico, que estamos viviendo un mundo al revés, la mayoría del PRD estuvo de acuerdo con toda la reforma hacendaria, fiscal y las 12 iniciativas que ya se aprobaron. Falta la de la ley de desempleo y pensión universal, que se va a discutir y aprobar el martes. Pero bueno, pues la mayoría del PRD, excepto entre 25 y 28 diputados, se opusieron a estas reformas que incrementan el IVA. En muchos artículos, para la frontera pasa el IVA del 11 al 16%, pero se va a aplicar IVA al transporte foráneo de pasajeros, a alimento y venta de mascotas, a construcción de inmuebles y tiempos compartidos, a extranjeros, a las maquiladoras, a la importación temporal, al oro y todo lo que tenga que ver con el oro, lingotes y demás, excepto el menudeo, digamos los colguijes, ¿no? Esos no van a tener IVA, las ganancias de las sociedades financieras y las cajas de ahorro. Se elimina el régimen de pequeños contribuyentes, ahora van a tener que pagar todos los impuestos, todos los comerciantes. Es decir, todos los del DF, la mayoría de tienditas y farmacias y todos, pues ahora van a tener que pagar IVA e impuestos sobre la renta, y aumenta el impuesto para refrescos, cervezas y productos chatarra. Bueno, hasta los chicles van a tener IVA. Y desaparece el IETU, que era un impuesto doble y se le aplicaba a los trabajadores, pese a que se llamaba impuesto empresarial a tasa única a todos los de honorarios, y el impuesto por depósitos bancarios también desaparece. A partir de la reforma fiscal, hacendaria y del presupuesto de ingresos que se aprobó esta semana en la Cámara de Diputados, también comenzarán a pagar impuestos sobre la renta las cooperativas de producción,
las inmobiliarias y constructoras solo podrán deducirse hasta 47% de las prestaciones a trabajadores y se elimina la deducción de impuestos por consumo en restaurantes. Se mantiene el IVA en el pago de la luz eléctrica, se aplicarán y aumentarán el pago de derechos, como por ejemplo, por uso de agua, desde el agua de ríos hasta los pozos y charcos. Se aplicará impuesto a la importación de combustibles, excepto el gas natural, con lo cual la más beneficiada será Iberdrola, empresa del rey de España Juan Carlos, y continuarán los gasolinazos. Con estos aumentos de impuestos, el gobierno federal además también podrá endeudarse por 570,000 millones de pesos como deuda interna y 10,000 millones de dólares en deuda externa. Lo paradójico es que el PAN se opuso al aumento de impuestos, pero estuvo de acuerdo y aprobó el presupuesto de ingresos y bueno, con todo eso, pues es una contradicción, porque el ingreso lo va a obtener de un aumento de impuestos. El caso es que el gobierno federal va a disponer de 4,470,000,2 millones de pesos para el 2014. Y el dato curioso, como les decía, es que la mayoría del PRD se mantuvo como aliado del gobierno priista. ¿Qué piensan de todo esto? Bueno, primero tenemos que decir que todos los diputados avalaron. Unos se abstuvieron, otros a favor, pero todos están en la misma posición de aumentar más impuestos a los mexicanos. Y esto va a traer consecuencias muy desastrosas, porque también se gravan las prestaciones sociales que tienen los trabajadores en los contratos colectivos de trabajo, como los vales de despensa, como las becas que dan para los hijos para estudiar, como los apoyos para hacer deporte. Todo eso se va a gravar. Lo que se observa entonces que no es una reforma hacendaria, sino es una miscelánea fiscal, porque a los multimillonarios de este país no los tocan, ni con el pétalo de una rosa. O sea, los casi 60 multimillonarios en México, las operaciones en la bolsa de valores no se tocan, no se graban, y entonces se observa que se continúa con los que son los contribuyentes cautivos, son los que van a recaer toda esta pésima de políticas públicas que tiene que ver con todas las deudas que tiene el país, y sobre todo el saqueo de recursos públicos que hicieron los administradores panistas. Está súper endeudado Petróleos Mexicanos, van a seguir contratando deuda. Está súper endeudado Comisión Federal de Electricidad, va a seguir contratando deuda. Van a seguir colocando en las bolsas internacionales, y sobre todo entonces que no cambie. Van a seguir subiendo los servicios que da el Estado, como el tema de la luz, como el tema de la gasolina, como el tema del gas, como el tema del diésel, y no se observa tampoco que mejore para sustancialmente. Vamos a ver la ley de egresos para el siguiente año, pues no van a invertirle en las escuelas públicas, el campo va a continuar en su desmantelamiento, desindustrialización del país. Prácticamente este dinero va a ser para los compromisos que se tienen ya con los organismos financieros internacionales, y todavía vamos a adquirir más deuda. O sea, es increíble que para poder salir adelante tienes que estar endeudándote, y después hay que privatizar el petróleo, hay que privatizar la electricidad, la educación pública y la salud, y empezar a vender el territorio, como hoy plantean ya, de la venta de las playas y de la venta de las propias fronteras. Y que no le hicieron ningún ajuste, eso lo vamos a ver porque ya viene la discusión del presupuesto de egresos. No le bajaron ni un quinto al salariazo de los altos funcionarios. Sobre las consecuencias de esta serie de impuestos nos va a hablar la investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, Josefina Morales. Muy buenos días, maestra Josefina Morales. Buenos días, Dulces, buenos días, Martín, buenos días, Jesús Luna, todo el equipo que hace un trabajo indispensable y necesario en estos momentos del país. Yo lo primero que quisiera señalar es que el país, el gobierno, pero sobre todo las necesidades de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto, y sobre todo de los más pobres de este país, que son la mayoría de los habitantes, necesitan más gasto público. Se necesita realmente mejorar las condiciones de infraestructura urbana, de educación, de la escuela, o sea, la salud. O sea, sí se necesitan recursos para el país. Y estos gobiernos neoliberales se han caracterizado por no cobrar impuestos al capital y cobrar, sobre todo, a los cautivos, a los trabajadores que nos descuentan todos los impuestos, ¿no?
Entonces, y además un gasto mal hecho, tramposo, fraudulento y todas las cosas que ya sabemos. Pero lo primero que tenemos que saber es que sí se necesita un incremento de los impuestos y hacer un ejercicio real y equitativo de cobro de impuestos. Entonces, ¿qué tenemos? Se va a aumentar el impuesto sobre la renta y se aumenta sobre todo a los que reciben mayores ingresos. Y eso yo creo que es correcto, muy insuficiente, y todavía se va a afectar obviamente a los que hacen declaraciones o a los trabajadores que realmente son, ¿cómo se llama?, cautivos de los impuestos, ¿no? Pero falta mucho. Efectivamente no acabamos de saber si se logra o no, qué implicaciones va a tener la consolidación fiscal, que es el mecanismo por el cual las grandes empresas han evadido los impuestos desde hace décadas. Se cobra apenas un poquito a los ingresos de los que invierten en la bolsa, que son no más allá de 200,000 clientes de las casas de bolsa, ¿no? Y se cobra también muy poquito, 7%, a las empresas mineras, sobre esas grandes utilidades que han saqueado al país en los últimos 10 años. Sin embargo, y se aplica un IVA parcial. Un IVA parcial no se aplica a medicinas ni alimentos básicos, sino a la comida chatarra y a los refrescos. Y el golpe más fuerte quizás es para los trabajadores de la frontera. También se aplica un IVA pequeño a las maquiladoras, que han tenido un régimen fiscal y laboral de excepcionalidad, y los trabajadores saben las condiciones en las que ellos laboran, realmente con gran indefensión de sus derechos. Pero que sí, ya lo señalaba Martín, es preocupante más para los... y sí, desde luego se mantienen también los gasolinazos que impuso el PAN. Que sí es muy delicado para los trabajadores. Lo de la exención para los empresarios, eso dicen, de hasta el 47% de las prestaciones. Esto es muy grave. No se dice que se van a agravar las prestaciones como antes se decía, pero eso implicaría grandes luchas de los trabajadores contra los empresarios. Ahí Luna y todos los equipos de los trabajadores democráticos, de los abogados democráticos, tendrán que darnos una lucha y una claridad realmente de que evitar que ese impuesto o que esa exención que se daba a los empresarios no se traslade a los trabajadores, pero seguramente lo van a hacer. Y esto es más grave porque los trabajadores, con el neoliberalismo, con la precarización del empleo, tienen una parte muy importante de salario en prestación, o los bonos de productividad. ¿Qué va a pasar con ellos? También van a tener una nueva carga adicional de impuestos vía esto. Se va a tomar eso como prestaciones. ¿Cómo lo van a manejar los empresarios, no? Yo creo que sí, eso es uno de los elementos que abre un campo de lucha para los trabajadores muy importante. Mira, quería decir algo más sobre todo de los trabajadores de los gobiernos municipales y estatales. Que muchos presidentes municipales, no el compañero que desde luego está en huelga de hambre, pero muchos sí, en Nayarit por lo menos, y creo que también en Quintana Roo, se enfrentaron a que no solo los presidentes retenían el ICR y no lo pagaron a Hacienda, sino que no pagaron las deudas de los trabajadores que ellos estaban pagando. O sea, su deuda en el Infonavit, su deuda en el Bonacot, que se viene descontado el salario, pero que se retuvo por los gobiernos municipales, por falta de recursos y por falta de responsabilidades. Entonces los trabajadores han acumulado esas deudas que su salario fue descontado. Sí, maestra, es muy importante señalar que todo cae en las espaldas de los trabajadores, porque somos los que generamos la riqueza en este país, ya sean trabajadores al servicio de los municipios, de los estados, de empresas públicas o de empresas estatales, y se observa entonces que no va a cambiar la política de cobro de impuestos a los grandes empresarios que tienen muchísimos ingresos. Eso es muy importante. Desde luego, el cobro, esta reforma fiscal y hacendaria, pomposamente así llamadas, no tienen tal alcance la reforma fiscal. No es integral. Es un pequeñísimo, digamos, medio arreglo ahí en el impuesto sobre la renta. Pero desde luego no es tan claro qué va a pasar con la consolidación fiscal.
Y hay muchos, y el impuesto, por ejemplo, a la minería dista mucho de tener lo que se hace en Chile o en Canadá, que son mucho más altos. Y el gran problema todavía mayor donde deberíamos exigir es en el gasto. No empieza esta nueva intento de reforma hacendaria por hacer más transparente el gasto, por hacer realmente un gasto de austeridad, por poner límites a los excesivos salarios escandalosos, más que excesivos salarios de los ministros de la Suprema Corte y de toda la Corte Celestial, y eso es muy grave, y eso es un mal uso de los recursos públicos, de los recursos de los trabajadores. Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias a ustedes, otra vez felicidades por su trabajo, y con mucho gusto estoy a su disposición. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Otra arista del tema es que entre las reformas que se hicieron, esta semana se aprobó desaparecer el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, el FAEP, y se crea en su lugar el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, el FONE, que va a entrar en vigor hasta el 2015, para que el gobierno federal le pague a los maestros de los estados que tienen adscripción federal y que ya no haya doble negociación, porque se hacía una negociación con el Estado, una negociación salarial y una negociación con el gobierno. Mucha gente dice que ¿por qué están los maestros aquí? Pues es por eso, porque tienen que negociar sus incrementos salariales y las partidas presupuestales aquí también, ¿no? En el gobierno federal. Solamente le pagarán a los maestros que estén en un censo o en un sistema de administración de nómina que realizará la Secretaría de Educación Pública, el cual indicará nivel, tipo y modalidad educativa a la que corresponda la plaza. El pago se hará directamente a los maestros con tarjeta bancaria, con la idea de eliminar a los supuestos aviadores, y se aprobó que ya no se harán dos negociaciones salariales con los maestros, solo una, en la que participen los estados, el gobierno federal representado por la Secretaría de Educación Pública y como representantes de los trabajadores el sindicato, un representante del sindicato. Pero señala en una parte de todo esto que el incremento salarial se hará de acuerdo a lo que autorice la Cámara de Diputados. O sea, no va a haber un incremento negociado. Y lo que yo entiendo que detrás de todo esto lo que quieren es eliminar a la CENTE, ¿no? A la coordinadora, porque dice que el representante va a ser el del sindicato. Entonces, pues, ahí está otra vertiente de todo lo que se aprobó y pues entrará en vigor hasta el 2015. Tenemos más información, ¿no? Martín, hubo una reunión de la promotora de la nueva central de trabajadores en San Luis Potosí. Sí, primero quiero señalar dos temas sobre el Sindicato Mexicano de Electricistas para iniciar el convenio que se estableció con el gobierno sobre las jubilaciones vitalicias. Estamos convocando a todos los compañeros para el próximo día lunes a las 10 de la mañana en el auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas para que firmen su solicitud de adherencia a este esquema que se ha acordado con el gobierno, para que revisen también sus hojas de cálculo, y esto es individual. Lo van a hacer a través del sindicato y el sindicato entregará las solicitudes al gobierno federal. Entonces es de suma importancia para que todos aquellos compañeros que ya están en el anexo A de este convenio puedan revisar a través de su representante, y la cita es a las 10 de la mañana. También queremos señalar que efectivamente hay varias actividades. Ayer estuvimos allá en San Luis Potosí con el Frente Potosino en las instalaciones de la empresa General Tire, con otros compañeros del sindicato independiente. Se juntaron 7 sindicatos, entre ellos están las secciones de los mineros, están del Colegio de Bachilleres, los que están al servicio de los municipios, y ahí el secretario general está despedido. Óscar Esparza está despedido por ser secretario general, por defender los derechos de los trabajadores, y el ayuntamiento los despidió a él y a otros del comité, y así de manera paulatina están incorporándose pues los sindicatos de la CTM, de la CROP, de la CROM, del Congreso del Trabajo, que casi el 95% está en manos de ellos. Nos platicaban los compañeros de General Tire cómo quiso la empresa imponerles a un secretario general que ni siquiera es trabajador de ahí, que nadie lo conocía, pero que la empresa utilizó ahí algunas personas para que a través de la Junta demandaran la titularidad del contrato.
y les mandó la empresa a los trabajadores hasta pantallas de plasma para que votaran a favor de ese nuevo comité que nadie lo conocía. Afortunadamente, cuando se hizo el recuento en la propia empresa, que hubo sindicatos que fuimos a observar el proceso, pues ganaron los del sindicato independiente y se mantienen firmes. Incluso querían boicotear la actividad del día de ayer. El gerente de la empresa les dijo que no les podía permitir las instalaciones para hacer este evento. Los trabajadores dijeron que si no querían que se hiciera ahí, se iba a hacer en la avenida principal y se iba a cerrar las avenidas, y entonces forzosamente iban a acudir las autoridades y la empresa iba a salir a la luz pública sobre la forma como viene tratando al sindicato de los trabajadores. Al final accedió, hubo una buena participación, hubo medios de comunicación, hicieron un pronunciamiento donde van a discutir los próximos días en sus bases para incorporarse a la nueva Junta Promotora. Por cierto, de esta Junta Nacional Promotora de la nueva central tenemos una reunión nacional el próximo 26 de este mes, es a las 10 de la mañana, en el Sindicato Mexicano de Electricistas para tomar ya los acuerdos de lo que será la fecha del precongreso y la fecha del Congreso Fundacional. Estuvimos también esta semana con los del Sindicato Independiente de Maestros de Baja California Norte, con el profesor Agustín. Van a discutirlo también en sus bases. Ya hay una gira programada para varios estados del país, hacer seminarios igual, que permita que ante la necesidad que tenemos los trabajadores de agruparnos en una central independiente de patrones de gobiernos y defender nuestros derechos, la única alternativa es construir esta central de trabajadores. Va muy bien. Y a lo interno del sindicato, llamar a todos los compañeros a la participación de una serie de asambleas que están programadas. Tenemos que hacer un censo de todos los trabajadores que estamos en la resistencia, ya descontando los que se van a jubilar, dónde están, qué actividades son las que están desarrollando, cómo están subsistiendo, qué categoría tienen, de qué escalafón son. Y vamos a empezar el día 9 de noviembre, es la primera asamblea para todos los trabajadores del Distrito Federal. Y le estamos pidiendo que sean acompañados de sus propias familias. Eso va a ser en las instalaciones de Villacuapa que tenemos allá en la delegación Coyoacán. Y así vamos a hacer sucesivamente asambleas estatales. Una asamblea en el estado de Hidalgo, otra en el estado de Morelos, otra en el estado de Puebla, otra en el estado de Michoacán. Y para que estén pendientes nuestros compañeros, es momento de hacer este censo, de subir la participación, y queremos señalar también para todos los usuarios que esta semana nos recibió la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores de la iniciativa de elevar a rango constitucional el derecho a la electricidad, que es para pagar 54 centavos solamente el kilowatt hora a partir de la generación eléctrica a través de las hidroeléctricas y geotérmicas. Estuvimos ya con el presidente, continúa la campaña de recolección de firmas para hacer una segunda entrega al Senado de la República. Son de las actividades que tenemos programadas, y el martes es importantísimo que los líderes sociales, sindicales del Distrito Federal puedan participar en un foro que se va a llevar a cabo a las 10 de la mañana en el Museo de la Ciudad de México, que está frente a la estación del Metro Pino Suárez. Es a 4 años de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, las consecuencias que ha tenido para los capitalinos la extinción de este organismo, y el incremento a las tarifas, el pésimo servicio, el desmantelamiento de la red de cobre por aluminio. Y van a estar asambleístas, van a estar especialistas, van a estar abogados, va a haber una amplia participación. Y bueno, para que se observe que a 4 años, las mentiras de Calderón y Javier Lozano, de que iba a bajar la tarifa, que iba a mejorar el servicio, que iba a haber más empleos, que la economía iba a prosperar, ninguna. Fueron mentiras para hacer creer al pueblo de México que los trabajadores éramos privilegiados, como hoy lo vuelve a insistir Javier Lozano cuando alcanzamos este convenio. Dice que es un regalazo al sindicato. A los trabajadores no nos regalan nada. A quien sí le estamos regalando dinero es a los expresidentes de la República. Felipe Calderón, por trabajar 6 años, bueno, saquear el país 6 años, hay que mantenerlo toda la vida con una pensión de casi 5 millones de pesos, y hay que pagarle también su seguridad personal y de su familia a través del Estado Mayor Presidencial. Esos sí son regalazos para esta gente que le han hecho mucho daño a la nación. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, pues Ángel Cervantes llama, deja su correo electrónico y dice que hay que hacer un llamado a los radioescuchas, ya que ahí está, dice hay que, a ver si le entiendo bien, dice hay que llamar a las radiodifusoras de la colonia tabacalera, ya que ahí está la tumba del hombre que no nos merecemos cuando no luchamos. Este mensaje es para Cuauhtémoc Chico, que acaba de ser nombrado como asesor cultural de Mancera. Sí fue nombrado antier. Entonces Héctor García dice que afecta el consumo de la clase económica más baja, pues resulta más barato comprar un mazapán o algún dulce que entrar a comer a un restaurante, que por cierto ya no se van a poder deducir los consumos en restaurantes, y más con el ritmo de vida que se lleva. El IVA a la comida chatarra es un tema que se tiene que discutir, pues hay que ver el fondo del asunto. Rocío Aguilar saluda a Lulú, a Martín, al licenciado Luna, al Popeye. Hay un saludo al Popeye que ya se está recuperando, ya está haciendo visitas, bueno, está visitando a sus compañeros jubilados y dice que hay que manifestarnos en contra de tantos impuestos. Muchísimas gracias. Claudia Ramírez de Iztacalco, ¿por qué se abordan todos los temas y no la reforma financiera? Bueno, si ya la abordamos, el tema de la reforma que plantearon en el Congreso. Sí, porque con esta ley van a dejar en la calle a muchos, efectivamente, va a atentar contra las clases medias y altas ahora. Araceli de Chimalhuacán me pregunta a mí, dice, andan los de la CFE poniendo la luz en la calle y los de la CFE no les quieren dar el contrato y entonces la señora Araceli y su esposo se niegan, pero ¿qué se puede hacer? Les pedimos que pasen de lunes a viernes de las 9 de la mañana a las 7 de la tarde en el Sindicato Mexicano de Electricistas, ahí en el lobby de Insurgentes 98, está un módulo de atención a los usuarios. Todos los días están llegando entre 250 y 300 usuarios. Nada más les pedimos que lleven una credencial de lector, una copia de su recibo o su dirección, y nosotros le damos la solución a su problema. Licenciado Luna, en medio minuto, usted quería hablar de los gasolinazos. Pues sí, que nos están anunciando con este reformón nuevo, que siguen aumentando la gasolina en 3 centavos más de lo que está dándose mensualmente, pero además se mantiene durante todo el 2013 y 14. Esto con el fin de recaudar más dinero. El problema no es que recauden, sino cómo lo utilizan. Con los sueldos que tienen los magistrados, los funcionarios públicos, de los que se fueron y de los que están, pues realmente no van a hacer impuesto alguno en detrimento de la economía de todos los trabajadores. Claro. Bueno, y lo que decíamos hace un momento, y también hacía énfasis la maestra en Economía e investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, Josefina Morales, dentro de todo, se quedan fuera muchas cosas porque no nos da tiempo realmente en el programa, pero de entre las cosas que nos interesa resaltar es que ya los patrones no van a poder deducir el 47% de las prestaciones que le pagan a sus trabajadores. Voy a dar la nota completa y luego ya hace un comentario. El jueves de la semana pasada, el miércoles 16 de octubre, el Partido Acción Nacional en el Senado de la República, senadores del Partido Acción Nacional, dieron una conferencia de prensa acompañados con representantes de 13 sindicatos. Entre ellos estaba el del Sindicato Independencia, que es panista, Tomás del Toro, y que es de los trabajadores de tierra del aeropuerto y de todas las aerolíneas. Él fue secretario de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y entre las cosas que decían es que eso va a repercutir en desempleo, porque al no poder deducir, pues los patrones, o bien en eliminar esas prestaciones o en desemplear trabajadores si las siguen pagando, y que eso es muy grave. También abordaron el asunto de que con el seguro de desempleo y la pensión vitalicia, en realidad el gobierno federal va a hacer caravana con sombrero ajeno, porque quienes la vamos a pagar somos quienes tenemos fondos de ahorro en vivienda y que podemos cobrarlos al final de nuestra vida laboral. Estaba planteando el gobierno federal quitar, el patrón paga 5% de todo el salario que le paga a los trabajadores, un equivalente del 5% para el fondo de vivienda, para tener derecho al Infonavit. Querían quitarle 3% de ese total. Es decir, el 60% de lo que pagaba el patrón, querían quitarlo para caravanearse con sombrero ajeno y decir que pagaban pensión universal y seguro de desempleo, el gobierno de Peña Nieto, cuando en realidad lo vamos a pagar los trabajadores. Aprobaron
en la Comisión de Puntos Constitucionales pagar el 0.25, o sea, le van a quitar menos de un punto. Pero aquí quiero subrayar nuevamente, entra en operación el periodista Julio César Moreno, que es el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, que le está haciendo el trabajo sucio al PRI, y que aprueba esto sin llamar a consulta ciudadana, sin hacer foros, sin nada, sin hacer análisis de nada. Lo aprobaron el jueves, y lo más grave es que van a cambiar la Constitución para quitar el derecho al seguro de desempleo constitucional que tenemos en el apartado 123 constitucional, para meter ese punto. Nos queda un minuto, entonces, ¿qué quieren opinar sobre eso? Tenía un audio de un senador aquí, pero ya no lo voy a meter, ya no da tiempo. Es que es el mismo dinero de los trabajadores, y además pues son fondos distintos creados para una intención, por ejemplo el tema de vivienda, y ahora lo van a ocupar para el desempleo, y además también está lo que van a aprobar esta semana, que es la pensión universal, quitando de la Constitución el tema de la cesantía. Si quitan de la Constitución el tema de la cesantía, entonces ponen en riesgo todo el sistema de pensiones del Seguro Social y del ISSSTE, y a cambio de eso dicen te van a dar una pensión universal de 1,043 pesos. Hay que poner alerta a todos los pensionistas, a todos los pensionados del país. Pues que miren, nada más una empresa como Bimbo, como Walmart, pagan el 2.3% de impuestos de sus ganancias, y un trabajador que gana más de 10,000 pesos paga el 30%. Existe un desequilibrio ahí, pero por otro lado tenemos una situación que es muy importante. Eso que dice Martín, que los trabajadores tenemos que estar alertas. No podemos permitir que se nos quite el derecho a tener una pensión en el futuro. No podemos permitir que los que estamos pensionados se nos bajen nuestras pensiones. Y lo más importante, lo que están anunciando es, si graban prestaciones, los trabajadores tenemos todo el derecho para impedirlo, porque es una prestación ya ganada y no la pueden quitar. Tendríamos que demandar, organizarnos para defender esas prestaciones. Las grandes empresas que pagan a través de vales de despensa o otro tipo de prestaciones, era producto que justificaban impuestos ellos, pero no con eso se tiene que justificar que haya desempleo. Y los trabajadores tenemos que defender esas prestaciones porque es parte de nuestro salario, parte de lo que hemos ganado históricamente en la lucha. ¿Por qué no se bajan el salario Peña Nieto y sus funcionarios? Pero sí le quitan a los trabajadores de su fondo de vivienda, pues, sí, y les van a dar menos posibilidad de tener derecho a la vivienda y menos posibilidad de recuperar ese dinero al final de la vida laboral. Bueno, quiero agradecer a Osiris Lorenzana, gracias a él, pues usted pudo escucharnos en su hogar. Él es el operador aquí de los controles técnicos. Nos vamos. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.